Sin embargo, Pablo dijo todo lo contrario. Él afirmó que el principal don es el de profecía y no el de lenguas. Los falsos maestros pentecostales siempre citan los versos 2 y 4. Les encantan estos dos pasajes, esos dos versículos, pues en ellos pretenden justificar y basar las babosadas demenciales que ellos hablan en privado o en público, y que hacen pasar por el don de lenguas. Veamos. Pablo dijo que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pablo no estaba alabando ni aprobando eso. Sencillamente Pablo estaba diciendo que aquellos que decían tener el don de lenguas en la iglesia de Corinto lo estaban falsificando, es decir, lo estaban utilizando de forma totalmente errónea, ya que ellos no estaban utilizando el don de lenguas para hablar a los hombres, sino a Dios, ya que nadie les entendía y por lo tanto nadie era edificado. Esos misterios que los corintios hablaban no edificaban a la iglesia, sino a ellos mismos, es decir, era algo sin fruto, pues los dones del Espíritu jamás fueron dados para la edificación egoísta de uno mismo, sino para la edificación de la iglesia. De modo que Pablo estaba desaprobando lo que estaban haciendo los corintios. Ellos estaban pervirtiendo el verdadero don de lenguas, lo mismo que hacen ahora las sectas pentecostales. Pablo quería que todos los cristianos hablasen en lenguas. Claro, el verdadero don de lenguas, y no las babosadas pentecostales, pero sobre todo que profetizaran, ya que es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Observe bien. Pablo dijo que en la iglesia se podía dar un mensaje en otros idiomas o lenguas, mientras hubiese interpretación de esas lenguas o idiomas, para que así la iglesia recibiera edificación. Ahora bien, ¿qué sucede en estos cultos pentecostales? ¿Se ha fijado bien en ese vídeo de Gigi Ávila? Ese engendro del diablo que se hace pasar por evangelista hace un espectáculo grotesco y diabólico, haciendo exhibición del falso don de lenguas sin que exista interpretación de lenguas. Es decir, es imposible que la Iglesia de Cristo sea edificada en la fe porque al no existir la interpretación de esos mensajes dados en otros idiomas, nadie le entiende y entonces nadie es edificado. ¿Y qué sucedía con aquellos cristianos del siglo I que tenían el verdadero don de lenguas y no había en la iglesia interpretación de esos idiomas? Pues Pablo dijo bien claro que se callaran. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios 14 y vamos a leer desde el verso 26 al 28 y después los versos 39 y 40. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y en el verso 39 y en el 40 leemos lo siguiente. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Observe bien lo que dijo Pablo. Él dijo que si alguno tenía el don de lenguas, es decir, si alguno hablaba en algún idioma extranjero dentro de la iglesia, tenía que ser por dos o a lo sumo tres, y además por turno, no todos a la vez. Y uno tenía que interpretar esos idiomas. Y si en la iglesia no había un intérprete, entonces el que tenía el don de lenguas se tenía que callar, pues todo se tenía que hacer decentemente y en orden. Pero ¿qué sucede en los cultos pentecostaloides del sistema iglesiero apóstata? Observe, por ejemplo, ese vídeo del falsario Gigi Ávila. Ahí sucede todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo. En lugar de hacerse todo decentemente y en orden, hay una confusión total, en la cual lo que impera es la mentira, la falsedad y el emocionalismo carnal. En ese vídeo asqueroso de Gigi Ávila, él aparece gritando como un energúmeno, babosadas sin sentido, que no tienen que ver nada con el verdadero don de idiomas. En lugar de callarse ese mamarracho, tal como dijo Pablo, él sigue gritando esas babosadas aún más,
sin que exista interpretación de lenguas. En ese espectáculo yilleísta, en lugar de hacerse todo decentemente y en orden, tal como dijo Pablo, sucede todo lo contrario. Se hace indecentemente y con un desorden total. Por consiguiente, y ya para terminar este vídeo, solo podemos decir que el pentecostalismo es totalmente falso. Es un movimiento apóstata surgido en los Estados Unidos a principios del siglo XX, contrario a la Escritura y controlado sin ninguna duda por el padre de la mentira, que es Satanás. Todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostales, además de falsificar el don de lenguas, también han falsificado el don de sanidades, pero esto lo veremos en otro vídeo que haré. Que este sencillo vídeo sirva para desenmascarar al falso evangelista Gigi Ávila y a su falso ministerio llamado Cristo viene. Si lo que digo y demuestro en este vídeo le ha convencido a usted, le animo a que lo publique usted también en YouTube, para que otras muchas personas alrededor del mundo puedan conocer la verdad sobre este tema y salgan del terrible engaño satánico predicado por todas las sectas pentecostales y carismáticas. Les ha hablado Tito Martínez.